didn't do it, and now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. Ahí está diciendo Donald Trump, Camila, que España no tiene nada que darle a Estados Unidos. Tiene grandes personas, grandes ciudadanos, pero no tiene nada que darle a Estados Unidos. Y le responde a Pedro Sánchez, ¿no? Quien dijo que no podía utilizar Estados Unidos 2 bases aéreas militares. Y Donald Trump dice, nosotros hemos hablado con Alemania, hemos hablado con otros socios europeos, y el único que, digamos, ha puesto una resistencia es España. Se ha portado terrible con nosotros. Oigamos lo que dijo Pedro Sánchez precisamente, que fue a lo que le respondió el presidente Donald Trump. La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Es España parte de la Unión Europea, las potencias de la Unión Europea, que son Alemania, Francia, el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea porque se salió con el Brexit, pero digamos que es de la región, están apoyando lo que está haciendo Estados Unidos en Irán, mientras España está diciendo no, y pues tiene la repercusión de lo que dijo Donald Trump. Yo me pregunto, Jennifer, ¿esto es porque genuinamente Pedro Sánchez lo cree o porque está en campaña también por cuenta de todos los escándalos que está enfrentando? Yo creo que parte y parte. La política del gobierno del PSOE siempre ha sido no a la guerra. De hecho, en este discurso mencionó lo que pasó en 2003 con la invasión a Irak y con esta guerra emprendida contra Irak, que ahí estaba el entonces presidente Aznar, que al final pues se dieron cuenta que no había ningún argumento real para atacar a Irak, pero también le puede servir políticamente y electoralmente porque pues está ahí en una lucha política interna muy dura dentro de España y pero seguramente le puede ayudar. Pero le puede ayudar ¿con quién? O sea, ¿con qué electores? Es lo que yo me pregunto. En España hay una fuerte oposición a Donald Trump. Acuérdese usted que las personas que han sido atacadas por Trump en Dinamarca, en Brasil, de hecho, han tenido un apoyo electoral, porque se confrontan. El presidente de los Estados Unidos, nada más Mark Carney, en Canadá también adelantó elecciones y ahí recibió el voto mayoritariamente por oposición a Donald Trump. Entonces acá hay una base importante que puede jugarse en España, pero es algo delicado, ¿no? Porque pues si se confronta y empieza a sufrir el pueblo español, no sé qué pueda pasar en las elecciones. Es que esa era mi pregunta porque no tenía claro. Yo tengo en claro en Colombia si hay antitrumpismo o no, si por ejemplo ese enfrentamiento del presidente Gustavo Petro con Donald Trump le serviría o no, que uno dice en América Latina tal vez hay una sensación más antiimperialista porque tenemos pues a los norteamericanos aquí al lado, no sé en España. Estaba sacando ese dato, Camila, mire, solamente un 15,7% de la sociedad española tiene una buena opinión sobre Donald Trump. Entonces, por supuesto, si se confronta, si se enfrenta al presidente de los Estados Unidos, uno podría pensar que le va a ayudar electoralmente. Eso sí tiene que equilibrarlo, porque pues puede tener también perjudicado a España si se enfrenta a los Estados Unidos, específicamente a Donald Trump. Claro, pero además en temas de relaciones internacionales, a diferencia de nosotros, porque es que a mí me parece estar viendo calcado lo que pasó entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, ahora lo que está pasando con el presidente Pedro Sánchez en España y Donald Trump en Estados Unidos. A diferencia de nosotros, Estados Unidos, entiendo, es el 5º socio comercial de España. Nosotros teníamos a Estados Unidos como nuestro primer socio comercial, entonces acá sí pues todas las empresas con los pelos parados si no podíamos generar exportaciones. En el caso de España es un poco distinto porque creo que incluso tiene mayor relación comercial con China que con Estados Unidos. Y acuérdese usted, Camila, que España está dentro de un bloque que es la Unión Europea, es decir, Estados Unidos o Donald Trump puede hablar muy duro, pero él no puede cortar relaciones comerciales con España porque hace parte de un bloque, entonces digamos que está protegido por este grupo de países europeos, Camila. Pero mire, frente a lo que estábamos viendo de digamos, conversación entre Donald Trump y el alemán, en España anoche fue la principal crítica porque dijeron, Donald Trump pues habla duro, dice muchas bravuconadas, vamos a ver cómo lo maneja porque pues hay que dejar unos días para saber realmente qué tan cierto es lo que dijo, pero nos preocupa mucho la reacción del alemán. De Friedrich Merz. Sí señor, porque se quedó
quedó callado, más o menos, o sea, como que validó lo que estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos, Gonzalo, y eso pues por supuesto, si estamos hablando de un bloque, debe preocupar a los españoles. Lo que pasa es que yo creo que ahí la posición de Merz fue mucho más inteligente que la que podía tener algún reaccionario como la tuvo en su caso, por ejemplo, Zelensky. El señor Merz ya respondió a las críticas y dijo, es que yo no me voy a meter en un debate públicamente y ahondar sobre la posición que pueda tener Donald Trump frente a un socio como España. O sea, yo creo que no era el momento, no era el timing para responderle a Donald Trump y salir en defensa de España frente a las cámaras. Era grabar seguramente este debate que a lo interno se tiene que dar. Y dicho lo que usted dice, Jennifer, con respecto al antitrumpismo, en España hay otro país que también está sufriendo ese antitrumpismo, que es Canadá, pero la posición, fíjese, de Mark Carney el día de hoy es muy distinta a la de Pedro Sánchez. El señor dice, yo estoy apoyando la posición de Estados Unidos frente a Irán con mucho pesar. Me da dolor lo que está pasando, pero no puedo dejar a un lado cuál es la realidad con Irán y cuál es la realidad de los Estados Unidos y de Israel en este conflicto. Y además, ahora bien, y rápidamente, y queda demostrado cómo el mundo está fracturado, Camila. No, y además, con lo que usted dice del señor Carney en Canadá, yo estoy segura que el señor Emmanuel Macron y seguramente Keir Starmer en el Reino Unido y el propio Merz, ninguno está de acuerdo con la locura que muchos consideran es el ataque de los Estados Unidos a Irán junto a Israel. Pero a la hora de un enfrentamiento, Gonzalo, Occidente es Occidente. Y en medio de un enfrentamiento, Occidente se une. Camila, y otra cosa importante para España es la posición geográfica, es decir, Canadá está lejos de Irán, pero España, digamos que está muy cerca a esa zona del mundo, está ahí en frontera con Marruecos, por ejemplo. Entonces, digamos que tiene este mundo árabe muy cercano y yo creo que se la pensará dos veces para prestar las bases aéreas que tiene en Sevilla y en Cádiz para bombardear algo que ellos creen ilegítimo, porque es una guerra que ni siquiera tuvo el permiso del Congreso de los Estados Unidos. Pero ahí es donde yo me pregunto, esta situación de Pedro Sánchez y esta actuación internacional, como usted lo dice, ¿es de verdad pensando estratégicamente a nivel geopolítico o porque está haciendo cálculos electorales internos en donde tiene una popularidad muy bajita, lleno de escándalos de corrupción? Y entonces, cuando sabemos cómo funciona el enemigo externo frente a escándalos internos, si lo está aprovechando de esa manera, no lo sé. Pero no dejo de preguntármelo. Pues son políticos, Camila. Pues yo no metería las manos por un político, decir simplemente está pensando en la paz mundial, pero yo sí creo, Camila, que en España hay una corriente que dice no a la guerra y que por ejemplo, usted antes de la Segunda Guerra Mundial tuvo este bombardeo en Guernica, ellos sufrieron que era eso y ese fue el laboratorio para la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que tienen una historia también muy fuerte porque tuvieron dictadura, guerra civil, etcétera, etcétera, y que están muy cercanos a lo que puede estar pasando en el mundo. A mí sí me preocupan mucho estas imágenes de Francia, Camila, porque estamos otra vez hablando de disuasión con armas nucleares. Eso ya lo vivimos también en el mundo. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial en donde por disuadir al uno y al otro todos comenzaron a armarse y todos estaban en el mundo pendiente de que no hubiera otra vez una bomba nuclear. A mí sí me parece muy preocupante lo que está pasando a nivel mundial con estos temas. Pues ya llevamos 5 días de lo que Estados Unidos denominó la operación Epic Fury o Furia Épica. Irán, en medio de este ataque de los Estados Unidos, ha dicho que no va a negociar con ese país mientras los combates ya incluyen el sistema naval de los norteamericanos y pues Occidente, como lo hemos mencionado, se está alineando con el gobierno de Donald Trump, pero sobre todo los países del Golfo. Quiero irme a Barranquilla, porque en Barranquilla, Oscar, yo no sabía, pero de pronto usted sí, que hay un profesor de la Universidad del Norte que escribió un libro que se llama La guerra entre Irán e Israel, y me recomendaron mucho el libro y no sabía yo que en Barranquilla, en la Universidad del Norte, había un experto sobre este conflicto. Sí, Camila, el profesor Melamed es un profesor muy reconocido en la Universidad del Norte, un experto en este tema de este conflicto y además con una capacidad de análisis de división del conflicto bien interesante. Por supuesto que sí, muy reconocido el profesor Melamed aquí en Barranquilla, catedrático de la Universidad del Norte, experto en este tema del que estamos hablando, Camila. Yaniel Melamed es PhD en Seguridad Internacional y autor de este libro, La guerra entre Irán e Israel, y nos atiende a esta hora. Profesor Melamed, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para la audiencia. Nosotros ayer comentábamos las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuando respondía que la razón por la cual Estados Unidos se había metido a atacar a Irán era porque sabía que Israel ya tenía planes de atacar a este gigante en Medio Oriente y que sabía que la respuesta de Irán iba a ser atacar precisamente bases norteamericanas y que por esa razón, para evitarlo, ellos atacaban primero. A mí me parecía un poco extraño, pero decía, ¿cómo puede ser que Estados Unidos no pueda hablar con Israel y decir tal vez no es tan inteligente haber atacado? Usted como experto y habiendo escrito este libro entre la guerra entre Irán e Israel, ¿qué tan estratégico realmente fue este ataque y esta guerra en la que se metió Israel y Estados Unidos hace 5 días? Bueno, varios elementos que creo que vale la pena puntualizar para mayor comprensión. Esta guerra no empezó hace 5 días, Camila. Viene desarrollándose en una fase abierta y frontal hace 5 días y es como el segundo round de un escenario que arrancó, digamos, más palpable en junio del 2025 con 12 días de enfrentamiento. En aquel momento la intervención de los Estados Unidos en la guerra fue más bien tardía, al final de esas 12 largas jornadas de lucha. Pero además de eso, si nos vamos un poco más atrás del asunto, antes de esta etapa, de esta fase frontal, abierta, mediática, absolutamente visible, veníamos de décadas de enfrentamiento en lo que consideramos una guerra a la sombra, o lo que la literatura especializada llama una guerra híbrida. Y era una forma de enfrentamiento menos visible, no con tanto cubrimiento mediático, quizás lanzamiento de misiles balísticos, despliegue de portaaviones, pero con el uso de herramientas e instrumentos que bien claramente tenían la intención de dañar al otro. El uso de proxies como Hezbollah, atentados terroristas, expansión hegemónica iraní en Medio Oriente, no solamente para contrarrestar de alguna manera a los intereses del Estado de Israel o de Estados Unidos, sino también a los propios vecinos del Golfo Pérsico. Me refiero puntualmente al Consejo de Cooperación del Golfo, países como Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, que han sido precisamente también golpeados en medio de este escenario de confrontación. Así que es importante puntualizar que este asunto viene de vieja data. Y lo que creo que, digamos, para terminar en esta primera intervención, me llama la pena también plantear, es que para entender un poco la coyuntura hay que comprender el ADN de la teocracia iraní, y creo que hay por lo menos 3 puntos que con gusto, si quieres, lo desarrollamos después, ayudan a entender mejor el asunto. Una teocracia iraní que permanentemente clama por la muerte de Israel y muerte de Estados Unidos. Claro, pero ya que... Una teocracia con una profunda carga de extremismo religioso. Te escucho. Claro, profesor Melamed, como usted acaba